La primera carta de Juan usa marcadores en la Biblia, ¿no? ¿No? Yo uso varios. Y voy a poner otro, para adelantarse, en Romanos capítulo 8. Porque adivine, vamos a pasar por ahí. Y volvemos después de unos domingos a nuestra serie. Sabemos que somos de Dios. Y eso es espectacular en la vida de cualquier persona. Y nos gozamos cada día, a pesar de las situaciones que estemos, nos gozamos de que siempre estamos en el Señor, en su mano, que Él no nos va a soltar jamás, y leemos sus promesas en la Biblia y otra vez repito, nos gozamos de que somos de Dios, ¿sí o no? Y el tema que vamos a ver dentro de la secuencia que estamos siguiendo ya la primera carta a Juan, en el capítulo 3, vamos a ir al versículo 19 al 24. Y se llama ¿Cómo sé si tengo comunión con Cristo? ¿Quién sabe si tiene comunión con Cristo? En la mente probablemente sepamos, pero en algún día podríamos incluso dudar o se nos va a olvidar. Y después vamos a decir, ¿y qué estuve haciendo con el Señor durante la semana? ¿Dónde está mi comunión? ¿Cómo sé si la tengo? ¿Habré pecado? Etcétera. Y este texto nos va a mostrar una forma de saber si estamos o no en comunión con Cristo. Aprender a caminar, y vemos por ejemplo a Nico, ¿sí? Hemos seguido sus pasos, implica muchas veces caer, ¿sí o no? Y levantarnos para volver a empezar. Y no lo vemos solo en los seres humanos. Y un poco eso también nos pasa a veces con nuestra propia comunión. Muchas veces vamos a caer, pero sabemos que somos de Dios y vamos a querer levantarnos, tomarnos de su mano para que nos levante y sigamos caminando de la mano del Señor, en comunión con el Señor. Eso es lo que estamos conversando hoy. Y dice allá en Primera Juan capítulo 3 versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué es esto? Cuando dice, y en esto conocemos, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo Juan? ¿De qué está hablando? ¿Qué decía el versículo anterior? El 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es fácil, ¿no? A veces igual nos cuesta. Sino de hecho y en verdad. Ah, no solo actitudes, sino acciones. Vida. Vida práctica en amor. Si nosotros estamos viviendo de esa manera y en esto, ¿qué sabemos? Que somos de la verdad. Eso dice el 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y esto va a ser un continuo. No es algo que hoy día lo sube y estoy listo. Es todos los días paso por esto. Y aseguraremos, si yo sé eso en mi vida, entonces dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué significa esto? Que el Señor siempre nos va a estar probando nuestra fe. Lo dice, por ejemplo, Pedro allá en su primera carta. ¿Y qué va a estar probando de nuestra fe? Si estamos en comunión con Él. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahí para no salirnos de Juan, en el primer capítulo, versículo 6, va a decir, si decimos que tenemos comunión con Él, y de eso estamos hablando, ¿no? Si sabemos, ¿cómo sé si tengo comunión con Cristo? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, caemos, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, nos está enseñando que la doctrina divina dice que nosotros
siendo pecadores, podemos tener comunión con el Señor cuando nos alejamos del pecado, cuando vamos a Él confesando nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Y ahí tenemos comunión con el Señor. Eso es parte de la doctrina y va a ser la primera prueba en la que vamos a ser entonces vistos de nuestra fe de parte de Dios. ¿Cómo? Por medio de vivimos la palabra de Dios a pesar de ser pecadores, que es consistente con lo que dicen en el versículo, volvamos al capítulo 3, versículo 23, en la primera parte dice, y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Doctrina. ¿Crees que Él es Dios? ¿Crees que Él es el Salvador? ¿Crees que Él es quien guía tu vida? ¿Es tu Señor? Y cuando digo crees, no digo solamente de mente. ¿Es eso lo que mueve tu corazón? Eso es lo que Dios va a estar probando porque sabe que vamos a caer y de esa forma nos va a hacer volver. Otra prueba que nos va a dar está en el capítulo 2, versículo 3 y dice, y en esto sabemos, otra vez, ahí está, sabemos, ¿sí? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí? Guardamos sus mandamientos. Y la idea de conocer, recuerda que le he dicho varias veces, ese verbo ya que usa Juan significa conocer íntimamente, estar en comunión con. ¿Cómo sabemos que estamos en comunión? Si guardamos sus mandamientos. ¿Va a probar qué cosa? Nuestra obediencia. Tenemos una prueba de doctrina, tenemos una prueba de obediencia que es práctica. Volvemos al capítulo 3, versículo 24, la segunda parte que dice, la primera parte, perdón. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, está en comunión con el Señor. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 10, la tercera prueba. Y esta se repite mucho en la carta. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Otra vez, permanece, está en comunión con. ¿Quién es la luz? Dios es luz. ¿Quién? El que ama a su hermano. Y tenemos esa otra prueba, el amor. ¿Cómo amas a tu hermano? ¿Y qué decía el versículo 18 del capítulo 3? No de lengua, ¿no? No de palabra, sino de hecho y en verdad. Y Dios nos va a probar. Y en el capítulo 3, versículo 23, en la segunda parte dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Te das cuenta que Juan está hablando todo el tiempo lo mismo, yendo a distintos aspectos de nuestra vida en Cristo, de nuestra vida en este mundo que no cree en Cristo, para decir nosotros sabemos que somos de Dios? ¿Cómo lo sabemos? De esta manera. Sabemos que podemos estar en comunión con Cristo. Amar, que sería esta última prueba, y es lo que está enfocándose aquí el texto, no es solo favorecer a otra persona, ¿sí? Por ejemplo, hoy día vamos a almorzar juntos y seguramente vamos a hacer una fila para que nos sirvan un plato de comida. Y yo voy a decir, no, mira, sírvete tú primero. Voy a favorecer a otro, ¿sí? Pero amar no es eso es ser gentil, porque esa persona va a recibir el plato de comida, pero yo también, ¿o no? ¿O lo voy a perder yo por dárselo antes a otro? No, no, eso no significa amar. Amar es mucho más que eso. Es darle el único plato de comida al otro. Y yo pierdo. Es distinto, ¿no? Eso es amar. Es poner al otro en el primer lugar. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿sí o no? Con todas tus fuerzas. ¿A quién estás poniendo en primer lugar? A Dios. ¿Por qué? Porque lo amas. Es la manera de amar, es poner al otro en primer lugar. Nada antes que Él. O que ella, para los que estén orando, ¿no? Amar al Señor por sobre todas las cosas, primero. Entonces, poner, si nos amamos unos a otros, voy a poner al otro antes que yo. Aunque yo pierda, aunque nadie se dé cuenta que yo pierdo, da lo mismo. Lo hago por amor. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Se dio entero a sí mismo por cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Para ganar qué cosa a cambio?
Nosotros ganamos. Él lo hizo por nosotros. Y tenemos ese ejemplo. Amar significa, entonces, eh, cuando estoy en una discusión con alguien, por ejemplo, no intentar controlar a la otra persona o discutir con la otra persona y quedarme con yo dije lo último. No. ¿Se acuerdan de Juan y Jacobo cuando iban con los discípulos y le piden al Señor, le dice, concédenos que cuando estés en tu gloria nos sentemos el uno a la izquierda y el otro a la derecha? ¿Se acuerdan, no? ¿De quién estaban preocupados ellos? De los hermanos, ahí, ¿sí? ¿No? ¿A quién pusieron en primer lugar? Casi ni siquiera ponen al Señor. Eso no es amar. Y es interesante que Juan, que pidió eso, hoy está escribiendo esto. El Señor nos enseña, por medio de la fe, a amar de verdad. Y es lo que Él está tratando de mostrarnos hoy, este mismo que aprendió de forma muy dura cómo amar. Cuando alguien decide tomar el último lugar, experimenta la humildad y también la expresa. Humildad. ¿Qué significa la humildad? Que cualquier otro tiene un valor más alto que yo. Que yo considero que el otro merece más que yo. No que yo no merezca, yo no estoy diciendo eso. Eso es falsa humildad. No, yo no merezco nada. No, no. Si hay algo que yo merezco, tú lo mereces más. Esa es la idea de la humildad. Y cambia entonces el carácter del creyente. Este mismo Juan, ¿se acuerda que iban caminando con Jesús y veía a alguien gente que estaba en contra y le dice, Señor, manda fuego al cielo y destruyelo? ¿Se acuerdan, no? Este mismo Juan nos habla del amor del Señor. El amor no lucha por explicarse. Podemos tener una discusión, voy a volver a ese ejemplo de nuevo, y yo voy a tratar de explicarme como sea y justificarme en muchas cosas para no ser pillado en algo o para ganar la discusión. ¿Dónde está el amor ahí? Si te gané la discusión, por eso yo te amo más. No, nada que ver, ¿cierto? Todo lo contrario. A veces es mejor callar, porque la discusión no me va a llevar a ninguna parte. A veces el silencio, la humildad, muestra el amor y el amor cubre todos los pecados. También lo dice Pedro en su carta. El amor no se defiende, el amor se da, simplemente. El amor primero perdona, antes de armar un lío. Es interesante pensar que el Señor Jesucristo, hablando todavía cuando no había iglesia, hablando a los discípulos, va a hacer una enseñanza acerca de la iglesia. La primera enseñanza que el Señor hace acerca de la futura iglesia es, ustedes van a pecar los unos con los otros. Él sabe. Y cuando pase eso, anda donde tu hermano y conversen. Y cuando vean el pecado, perdónense. ¿No enseña eso? Allá en Mateo 18. El perdón va primero. Eso es amor. El amor prefiere dar, el amor es humilde. Y como dije antes, aunque nadie se entere, aunque nadie sepa qué es lo que yo hice. Y vemos muchas historias de apóstoles, como el mismo Juan, que no sabemos qué pasó porque no está escrito en las Escrituras, en la Biblia. Pero entregaron todo por amor al Señor y en el Señor por amor a todos aquellos que iban a conocer el Evangelio y por medio del Evangelio a Cristo. Y sabemos por la historia, por ejemplo, que Juan fue pastor en Éfeso muchos años. Un pastor humilde, un pastor lleno de amor, y lo notamos como escribe en la carta: hijitos, amados, está preocupado aún hoy de nosotros. La humillación es la que enseña la humildad. Si yo soy orgulloso, Dios me va a humillar, porque Dios quiere que mi carácter sea humilde como el de Cristo.
¿o no? Aprended de mí, que soy manso y humilde, dijo el Señor. Eso, esa es la manera en que tenemos que vivir en amor. No podemos tener amor si no tenemos humildad. Eso es un buen dato. Y esto, el poder ser humilde a partir del amor, solo se puede lograr en Cristo. O dicho de otra manera, solamente si naciste de nuevo, si naciste espiritualmente, habiendo estado antes muertos en delitos y pecados, Dios te da salvación por medio de Cristo. Tú crees en Él como tu Señor y tu Salvador. Y tu vida cambia para siempre. Ahora, vida eterna en el Señor. Solo es a partir de ese día puedes amar como Él ama, por medio del Espíritu Santo. Romanos 5:5. El Espíritu Santo nos dio el amor de Dios para amar como Él ama. Cuando dejas que Dios tome el control, no tú, Dios tome el control, ya no vas a discutir. Puedes estar en medio de una discusión y de repente, por amor al otro, silenciarte y orar y decir, Señor, toma tú el control. Que tu amor obre en esta discusión. Y cuando tú estás orando, ¿qué estás diciendo? Nada, porque estás en silencio, dejando que tú no controles, sino que Él controle no solo lo que está pasando, sino también tu corazón. Y ese es un buen ejemplo práctico de cómo amar aún en los momentos de dificultad. Le hace una discusión. Estoy yendo a un ejemplo de conflicto, de pecado uno contra otro. Y cuando Dios toma el control, tú no vas a discutir, ya no. Y vas a hacer mucha oración, y por medio de la oración Dios va a cambiar tu corazón y te va a hacer entender cosas que antes de la discusión no sabías, y vas a aprender y vas incluso a convertirte en un buen consejero. Cuando veas a otro en esa situación que tú ya pasaste, vas a poder aconsejarlo, vas a poder consolarlo. Así funciona el amor. El Señor lo enseña con su propio ejemplo. Y vemos allá en Juan, capítulo 10, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sabemos eso? Cristo puso su vida para volverla a tomar. Está hablando de la cruz, por la cual Él nos amó hasta el fin. ¿Pero qué dice el texto? Que por eso, porque Él dio, porque Él amó, ¿qué hace su Padre? Lo ama. Comunión entre el Padre y el Hijo. Comunión eterna e infinita. Y sabemos entonces cómo podemos tener comunión a partir del amor, y nos enseña por medio de ese texto. Por eso, Él te va a amar cuando, Juan, capítulo 3, versículo 16 de Primera de Juan, que dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Lo acabamos de leer, ¿o no? Y que dice que por eso el Padre lo amó. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a amar con ese mismo amor con que amó a su Hijo. ¿O no? Está diciendo exactamente lo mismo. Eres amado de Dios porque tú amas a los hermanos. ¿Qué decía el versículo 18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, en comunión con el Señor. Amar es callar cuando sabes que puedes herir al otro. Requiere entrenarse en la fe. Requiere leer las escrituras y convencerte que los consejos que Dios te da por medio de las escrituras son verdad y tienen que ser parte de tu vida. Dejar mis pasiones fuera y obrar espiritualmente. ¿Por qué?
Porque yo amo al Señor. Porque yo amo a mi hermano y el Señor me ama. ¿O no? ¿Hay algo mejor que eso, no? ¿A quién se le ocurre? ¿Puede haber algo mejor que eso en la vida de alguien? No. Entonces, ¿por qué vamos a elegir otra cosa? Amar es perder con tal de favorecer a otro. ¿Se acuerdan del ejemplo del plato de comida? Ya saben que me pueden dar un plato de comida si me aman, ¿sí? Amar es tolerar la impaciencia del otro. A veces es difícil. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Por eso tenemos que practicar el amor. El amor no tenemos que saber que existe, tenemos que vivirlo de palabra y de hecho y en verdad. Amar es entender la inmadurez del otro. Muchas veces nos vamos a encontrar con hermanos que no están haciendo lo que corresponde o que están diciendo cosas que no corresponden porque todavía no tienen la madurez para darse cuenta que eso está mal. ¿Cómo hago para que se dé cuenta? Saco un sable y lo corto en pedacitos, ¿sí o no? Le tiro una Biblia bien grande para que le duela. ¿Tampoco? No. Tengo que orar antes para pedirle al Señor que me ayude a decir con amor las cosas en momentos difíciles. Que prepare mi corazón, mi mente y mi boca para eso. Amar, quizás por sobre todas las cosas, es perdonar. Cuando tú perdonas, estás sufriendo un costo. Le estás quitando el valor a ese costo, no importa lo que pasó, no importa cuánto haya yo perdido, con tal de que el otro esté en paz, ¿o no? ¿Cuánto pagó Cristo por ti? ¿Cuánto no eres tú capaz de pagar por otro? Si hay algo que distingue al cristiano es saber perdonar, porque el cristiano ama porque Dios lo ama. Amar es dar sin esperar nada a cambio. Y uno puede dar el ejemplo en el matrimonio. Yo le digo a mi esposa, yo te amo a ti, no amo algo de ti. Yo no espero de ti, yo te quiero a ti. Es distinto, ¿no? Amar también es saber recibir la corrección de otro. Yo no siempre voy a estar bien, me voy a equivocar. Y muchas veces cuando nos apartamos de lo que el Señor dice, nuestro corazón tiende a endurecerse al punto de que como yo me justifico a mí mismo, entonces yo creo que estoy bien. Y viene un hermano y me dice, oye, estás mal. ¿Y qué pasa ahí? Me enojo, ¿no? Porque no hay amor. Amar es saber recibir la corrección, es decir, oh, a lo mejor estoy mal. Considerar esa posibilidad, ¿por qué? Porque soy pecador. Necesito ser amado. Gracias porque Dios envió a un hermano o al pastor para decirme, te amo por medio de la corrección. Versículo, entendiendo estas cosas, vemos en el versículo 19 que dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos amando al otro y de esa manera Dios nos ama y su verdad obra en nuestras vidas. Y después dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Y qué significa eso? Que puedes continuamente, por eso dice aseguraremos, en un sentido en futuro, cada día continuamente asegurar o tranquilizar tu corazón en Cristo. Porque tu corazón va a estar limpio, ¿o no? Porque tu corazón ama a otros, no a ti, a otros. Y va a ser agradable a Él. Y cuando tu corazón ama, está haciendo las cosas que le agradan al Señor, puedes descansar todo tu corazón en el Señor. Eso que dice el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos, descansaremos tranquilo nuestros corazones delante
de Él, convencido de que estoy amando, no convencido de que estoy haciendo las cosas bien, porque a veces hay mucho orgullo. No sea que Dios me envíe a un Natán. ¿Se acuerdan de Natán o no? El profeta que fue a hablar con David por su pecado. David está, estoy regio, ¿no? Estoy haciendo las cosas sobre, todo me resulta. Debe ser voluntad del Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y de repente aparece Natán y te dice, has pecado. No, tiene que ser un corazón que realmente descanse de verdad en el corazón del Señor. Y la palabra y el Espíritu Santo nos hacen ver esa verdad. ¿Puedo pecar? ¿Sí o no? ¿Recuerda que dijimos que el que dice que no peca es mentiroso? Sí, podemos pecar y vamos a pecar. Y dice, la idea es que no, ojalá que no, pero vamos a pecar. ¿Pero qué sabemos? Que somos de Dios, que tenemos salvación, que estamos en su mano para siempre. ¿Por qué sabemos eso? Uno, porque la Biblia lo dice, pero eso no basta. Sabemos eso porque busco hacer aquello que está conforme a Dios mismo. Por eso me di todo ese trabajo de que se dio Juan de hablar del amor. Ese es un buen medidor. Y en este caso Juan lo está tomando como la medida. Si yo soy capaz de amar como Cristo me amó, entonces estoy conforme al corazón de Dios. Y esa es mi confianza. Puedo hacer aquello que es conforme a Dios mismo. Puedo amar como Dios ama. A lo mejor no todavía la manera que Cristo lo hace, pero sí estoy creciendo, voy cambiando día a día para amar más y mejor y a más. Y eso que implica que mi vida tiene que mostrar cambios, ¿o no? Yo muchas veces le he dado este ejemplo. Yo siempre a fin de año, año nuevo, me pregunto, ¿qué pasó durante el año con mi vida en Cristo? ¿Cuánto crecí? ¿Cuánto serví? ¿Cuántos de mis planes que hice el año nuevo anterior en el Señor se han cumplido? Porque no puedo permanecer igual. Si permanezco igual, si nunca cambio, tengo que preguntarme, bueno, ¿soy del Señor o no? Tienen que haber cambios. Dios trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. Efesios, me gusta el texto ahí en Efesios 4:12 que habla de que Dios puso pastores y maestros en la iglesia para edificar a los santos para el servicio. ¿Recuerda, no? Dice, hasta que todos, absolutamente todos, crezcamos a la unidad de la imagen del Hijo. Estoy parafraseando el versículo. Crezcamos en la medida de Cristo. ¿Quién es? Todos. ¿Y qué pasa si uno no crece? A lo mejor no es de todos. Tengo que hacerme la pregunta. Pasan años y yo veo que un hermano no cambia. ¿Por qué? ¿Será que no es creyente o será que su corazón se ha endurecido a tal punto que hay que orar mucho y usar mucho amor de Dios para con él? No lo sabemos, ¿no? Pero una u otra está mal. Si somos de Dios, si somos de la verdad, que es la pregunta que dice en el 19, en esto conocemos que somos de la verdad, entonces tenemos que mostrar en nuestra vida esos cambios. Sí o sí, como dije recién. Por ejemplo, saber perdonar. Un creyente debe saber perdonar. No puede no hacerlo. Es parte de su vida. ¿Qué decía el versículo 3:16? En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si yo no perdono, no estoy diciendo nada de eso. Versículos 20 y 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Hay alguien más grande que Dios?
No, Dios está por sobre todo y a Él siempre podemos ir y tener de Él todas las respuestas, todo su amor. Y cualquiera, del 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, perdón, 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Tenemos dos posibilidades, o nuestro corazón nos reprende, nos condena, o no nos reprende, no nos condena. ¿Cuándo me va a reprender? Cuando soy en pecado, cuando no estoy en comunión con el Señor. En cualquier situación que requiere restauración. Ahí el corazón nos reprende. Hay algo mal, hay falta aquí algo para estar en comunión con los hermanos. Estás enojado con, tienes cosas guardadas contra. Han estado en esas situaciones, ¿no? Tienes raíz de amargura. Hay cosas que te molestan. Hay cosas que no has resuelto con los hermanos en la iglesia. Todo eso requiere restauración del Señor. Tu corazón te reprende. Si tienes todo solucionado con todos los hermanos, entonces tu corazón no te reprende. ¿Y qué decía el texto? Pues si nuestro corazón nos reprende, si hay algo que tengo que resolver, algo que tenga que ser restaurado, ¿dónde voy? Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Allá voy. Y, amados, si nuestro corazón no nos reprende, sabemos que somos de Dios, ¿o no? Tenemos confianza en Dios. Súper simple. O estoy o no estoy. Eso dice el 20:21. Dios es mayor. Dios es- te ha puesto en su mano. Le dije que eran Romanos 8, ¿no? Romanos 8 dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él no nos condena, Él ya nos justificó en Cristo. Gracias, Señor, por eso. ¿Qué dice después el versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Según el versículo de Juan, tu propio corazón te reprende. Solo Dios justifica. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y fíjate dónde termina el versículo. Podemos pasar por dificultades, podemos desalinearnos si quieres, vamos a necesitar ser restaurados, pero siempre, siempre, siempre somos más que vencedores por medio de qué? Del Señor. Pero ¿cómo dice que se llama el Señor? Aquel que nos amó para darnos ese amor con el cual podemos amarnos unos a otros. Restauración total en toda la iglesia. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Suena precioso. A eso nos está llamando Juan. Entonces, tu confianza está en su amor y en tu capacidad de amar. Esa es la confianza que tú tienes en el Señor, en el amor del Señor, en cuanto Él te ama, pero en cuanto tú puedes amar con ese amor. Eso te hace tener comunión con Cristo. ¿Cómo sé si tengo comunión con Cristo? En que los amo tanto como el Señor me ama a mí. Por tanto, Dios, viendo esto, habiendo obrado en ti de esa manera, va a responder tus oraciones, porque estás en comunión con Él. Y es lo que dice el texto a continuación. Qué tranquilidad saber que Él nos perdona. Cuánto amor derramó para redimirnos, para hacernos para guiarnos hoy día, cada día por medio de la lectura de su palabra, por medio de los devocionales, hablando en nuestros corazones por medio de la voz del Espíritu Santo. ¿Cuánto amor hay ahí? Para volvernos a Él cuando nos descarriamos y perdonar de nuevo nuestros pecados. Para hacernos crecer juntos a la imagen de Cristo. Todo eso está haciendo el Señor porque te ama
Y todo eso podemos hacer juntos porque nos amamos. Esa es la iglesia de Cristo. Si hay algo en esta iglesia que no está así, tienes que orar en tu corazón y pedirle al Señor lo que te está enseñando por medio de Juan, que empiece a obrar en ti, pedir consejo. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Cuándo? Está clara la respuesta, ¿no? Cuando estamos en comunión con Él. Todo lo que pidamos en oración lo recibiremos. Oh, tremendo, ¿no? Dice eso acá, el texto, porque Dios dice eso. Pero va unido a algo. Cuando nuestro corazón reposa tranquilo en Él, que eran de los versículos anteriores. Y dice, y cualquiera cosa o todas las cosas que pidamos, ¿sí? Las recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque entendimos estas verdades y esas verdades son parte de nosotros y yo no quiero vivir de ninguna otra manera que amando a Dios por sobre todas las cosas y en Él amándolos a ustedes más que a mí mismo. Entonces, Dios me va a responder todo, absolutamente todo lo que yo pida. Porque todo lo que yo pida está dentro de su amor y en cuánto yo los amo a ustedes. ¿O no? ¿Voy a pedir algo malo? ¿Voy a pedir algo fuera de la voluntad de Dios? No. Dios me va a responder todo. Que esa verdad que es para mí sea tu verdad y sea la verdad de la iglesia. Cuando nuestro corazón reposa tranquilo en Él, haciendo qué cosa? Guardando, en el versículo 22 al medio, dice, guardando sus mandamientos, obediencia. ¿Te suena? ¿Se acuerda que le dije que nos probaban eso? Obediencia. ¿Y qué más? Y hacer las cosas que son agradables a Él. En la oración tenemos confianza por medio de seguir sus mandamientos, obedecer todo lo que su palabra dice, caminar por fe. Es la misma idea. Y Él, por medio de este texto, nos anima a hacerlo, ¿no? Es tremendo ánimo que el Señor nos está diciendo, yo sé que tú tienes necesidades, yo sé que me vas a pedir cosas en oración, yo sé que esta iglesia se junta los jueves a orar como un solo cuerpo y yo les voy a responder. ¿Saben por qué? Porque yo quiero, que dice el Señor, que obedezcas mis consejos, mi voz, lo que yo digo en mi palabra y que se amen unos a otros como yo los amo. ¿No hay ánimo ahí? Tremendo. Tenemos algo que pensar preparándonos para cada reunión entonces los días jueves en oración. Dios nos va a responder. ¿Cómo sé entonces si tengo comunión con Cristo? Yo creo que tenemos más o menos claro el tema de la obediencia. Vimos antes también algo acerca de la oración. El tema y que yo creo que podríamos tener dudas es qué pasa con respecto a la confianza. ¿Cómo está nuestra confianza con el Señor? ¿Cuánto le creemos al Señor día a día en nuestra vida? Y tenemos que hacernos preguntas. Yo puedo pedir al Señor, tengo un anhelo grande en mi corazón, y puedo decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Han escuchado eso, no? Voy a pedir esto, pero que sea lo que Dios quiera. Así como diciendo, bueno, Dios no es capaz de darme lo que yo estoy pidiendo. En el fondo estoy diciendo eso. Y yo, bueno, ¿dónde está mi confianza? ¿Será porque no estoy cumpliendo necesito algo de restauración ahí? Obvio que sí, porque no estás obrando con la fe que deberías tener para vivir. Bueno, Dios dice, y esta es la mala noticia, o buena quizás, que no nos va a responder nada si dudamos de Él. ¿Por qué? Porque estamos yendo a un Dios que es más chico que lo que Él dice que es. No le creemos. Por ejemplo, Dios es soberano, pero nosotros achicamos la soberanía, decimos, Dios te dice que no a algo. Tú estás buscando algo, haciendo algo, orando por algo, y Dios te dice, oye, no, no es por ahí. Esa no es. O a lo mejor te dicen, sí, tienes que ir hacia allá. Eso es, y tú te niegas. Tú dices, no. ¿Y qué vas a decir? Sí, pero es que yo tengo otra cosa.
Yo quiero otra cosa. Y no le creo a Dios. ¿Se acuerdan de Jonás o no? Anda a Nínive, predica, se van a convertir todos. Sí, pero son de Nínive. Y no fue. ¿Qué pasó con la soberanía de Dios? No creyó. La achicó. La bondad de Dios. ¿Cuán bondadoso es Dios? Infinitamente bondadoso, ¿sí o no? No hay nadie más bondadoso que Él. Pero a veces nosotros achicamos la bondad de Dios y vemos que, y leemos que dice que Él hace todo para que tú puedas tener lo mejor, ¿sí o no? Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí, pero tiene un costo. Es costoso para mí. Me cuesta perdonar a otro, por ejemplo, para seguir ese ejemplo. Bueno, ¿y cuánto le estás creyendo a Dios? ¿Cuánto estás dudando de Él? ¿Ya la bondad de Dios no es tal? El amor de Dios, ¿nos gusta el amor de Dios? Bueno, Dios dice que Él corrige al que ama, ¿sí o no? Y expresa todo su amor corrigiéndonos. Quizás nuestro carácter, por medio de pruebas, quizás nuestras acciones, por medio de consecuencias de pecado, por ejemplo, nos va a corregir de muchas maneras. Sí, pero es que en realidad lo que yo estoy haciendo tiene un sentido. Había una razón de hacer, tenía que hacer. Y empezamos a justificarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué pasó con la corrección de Dios? Perdió valor. ¿Cuánto creemos en el amor de Dios? No, no lo habían visto así, ¿no? Bueno, lo hacemos día a día. No le creemos. Poder de Dios. Dios nos asegura fidelidad, que Él va a cumplir todo lo que Él dice en su palabra, ¿sí o no? ¿Cuánto poder hay ahí? Y nos asegura vida eterna. ¿Cuánto poder hay ahí? Sí, pero yo no quiero morir. Tengo miedo de morir. ¿Hemos escuchado eso? En la iglesia. ¿Cuánta fe hay ahí? ¿Cuánto le creo al Señor? Que no te extrañe que cuando ores Dios no te responda. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Hay un versículo que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿sí? Fluctúa arriba y abajo, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, o sea, ni siquiera sabe para dónde va. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Lo dice, ¿no? Que no nos extrañe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O le crees al Señor con todo su corazón, con todo tu corazón, sabiendo quién es Él, y lo amas como Él te ama, de verdad, con todo tu ser, y de esa manera amas a tus hermanos, o no vas a tener respuesta a tu oración. Es lo que está enseñando Juan aquí. De esta manera, entonces, sabes que tienes comunión con Cristo y resolvemos la pregunta. ¿Cómo sabes que tienes comunión con Cristo? Porque Dios responde tus oraciones. Wow. Versículos 22 y 23. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Obediencia. Y sus mandamientos, perdón, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué? Porque yo lo amo a Él. Voy a ponerlo a Él primero. ¿Se acuerdan? Aunque yo pierda, Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, está en comunión con Dios. La obediencia es la prueba de la comunión con el Señor y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Me salté un versículo, ¿cierto? El 23. Y este es un mandamiento, lo que tenemos que obedecer. Que creamos
en el nombre de su Hijo Jesucristo, la prueba de la doctrina, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, la prueba del amor, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, la prueba de la obediencia. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y esta última frase que llama alguna enredo a veces, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu? Porque se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? No hablando cosas en lenguas extrañas. No, no, no. El Espíritu de Dios se manifiesta en el creyente porque el creyente ama al hermano como Dios lo ama. Obedece la palabra de Dios porque puede entender la palabra de Dios por la guía del Espíritu Santo. A eso se refiere esa frase, que somos guiados, controlados por el Espíritu de Dios. Y cuando estamos de esa manera, yo ya no discuto, yo ya no peleo, yo simplemente te amo. Amén. Señor, gracias por esta verdad que tú nos enseñas para animarnos a amarte cada día más. Tenemos que buscar, escudriñar, estudiar tu palabra, Señor, descubrirte allí en tu amor, en todos tus atributos, Señor, en todas tus maravillas que das para nosotros simplemente porque nos amas. Y en eso también ser transformados para amar a los demás de esa misma manera. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, de tal manera que esta iglesia no solo tenga el nombre de Cristo, sino muestre el amor de Cristo siempre. Y que ese amor salga de estas paredes y pueda llegar a otros que necesitan de ti, Señor. Otros que aún no te conocen, que no han cambiado, no les ha sido cambiado ese corazón para saber amar de esta manera. Pero ayúdanos primero a nosotros, para que tu palabra sea de amor, para que tu consuelo sea de amor, para que el perdón sea con amor, para que la vida entera de esta iglesia sea guiada por tu amor y tu palabra. Y por eso vamos a saber que somos de la verdad. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.